Bienvenidos, buenas jornadas. En Chile, protestas, cacerolazos, y desobediencia civil se extienden por todo el país. Preguntamos, ¿alcanza con el perdón que pidió ayer el presidente Sebastián Piñera? Allí alguna de las opciones, y así puedo verme en el monitor también con la señal de aire y con esta pregunta que hemos subido a través de la red social Twitter. Primer tema. Luego voy a ir también sobre este otro tema que vamos a mostrar en nuestra agenda abierta. Vamos avanzando. Segundo tema. Azerbaiyán, allí lo van a tener. El MNOAL está justamente en este momento reunido, reafirma la no intervención y el respeto a la paz. Preguntamos, ¿la prensa mundial visibiliza estas voces de paz o prefieren la de Trump y sus guerras? A esta hora el canciller Jorge Arreaza, ya en la previa de este evento que va a reunir a mandatarios y a presidentes de todo el mundo, también va sumando información. Allí lo tienen. Si tenemos el audio respectivo, vamos también oyendo un poquito y luego les voy a mostrar una publicación que hoy El País de España está reseñando y que lleva la firma de Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, donde justamente el país que no es noticia es lo que está diciendo él. La agresión que no es noticia es el titular volcado para esta publicación en El País. Parecen no preocuparse en Europa por las secuelas inhumanas de las medidas coercitivas unilaterales que ha impuesto la administración Trump contra la sociedad venezolana. Eso es lo que está diciendo en este artículo publicado por El País en esta jornada que lleva la firma del canciller venezolano. Tenemos presencia en red social Twitter y tenemos presencia también en Instagram, así que vayan a través de esas vías a mostrar lo que va ocurriendo y que refleja nuestra agenda abierta. También tengamos en cuenta que hace poco más de 40 minutos el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha hablado a su pueblo y al mundo. Ha dicho que Bolivia está en proceso de un golpe de Estado, que se preparó la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Y ha dicho, quiero que sepa el pueblo boliviano y el mundo entero, hasta ahora aguantamos y soportamos con paciencia para evitar un episodio de violencia. En el marco de la jurisprudencia vigente en Bolivia, se prepara entonces la nación a cuidar su democracia, a respaldar su paz y dentro de este proceso de conteo de votos a reafirmar resultados, porque ha hablado el presidente Evo Morales que el triunfo, la victoria corresponde al MAS en primera vuelta y allí entonces ha dejado muy claro su postura de respeto hacia el acompañamiento, hacia la presencia de observadores internacionales que están en suelo boliviano, pero ha exigido el respeto al voto indígena. Así las cosas, voy de lleno a avanzar ya en otros temas. Vamos a mostrar Sputnik. Dice el titular, para encauzar la crisis hay que encarar sin falta la reforma de la Constitución pinochetista. En una entrevista concedida a este medio, el sociólogo Jaime Insignia aseguró que el primer reto que debe plantearse la sociedad chilena desde diversos sectores debe ser la creación de una nueva constitución. Indicó que Chile todavía arrastra en su constitución las ideas centrales de la dictadura pinochetista y resaltó que en la actualidad Chile sigue siendo el laboratorio del neoliberalismo en el ámbito económico y cultural. Hoy en nuestro análisis, recuerden que ayer mismo dejé ya con nuestro invitado la posibilidad de un segundo capítulo. Hoy vamos a abordar ese enfoque en el análisis de agenda abierta. ¿Qué dice CIPER? Manifestante murió en la posta central y gobierno no lo incluyó en la lista oficial de fallecidos. Están refiriéndose a Alex Núñez Sandoval, el nombre de la persona fallecida en la madrugada del lunes 21 en el Hospital Asistencia Pública. Graves heridas que, según la versión de sus familiares, fueron provocadas por personal de carabineros en la comuna de Maipú. Y ahí me quedo, porque entonces el titular que corresponde no es que murió este muchacho, sino que fue asesinado por fuerzas militares. Allí entonces, CIPER con la información. Radio Placeres dice atacan centros de abastecimiento de la ciudad para generar lo contrario, para generar desabastecimiento. Y con esa desesperación empezar a desgastar. Maquiavélicos los gobernantes y policías. Vayan por favor a mostrar la imagen. Ojo, alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.
Mejor pongan a personal municipal con gente de los locatarios para cuidar el cardonal. Miren allí la información y fíjense. Carabineros de la 36, Comisaría de la Florida, aseguran que desde la Central de Comunicaciones se ordenó el cierre de comisarías y no entregar salvoconductos. Más claro, eso es estar fuera de la jurisprudencia de Chile. Video. Allí tienen el pronunciamiento y Radio 19 de Abril acota, muestra en red social Twitter una imagen muy bonita, una imagen donde justamente el pueblo unido con sus reclamos aparece aquí. Amplíen por favor sobre la imagen, porque como está sobre clarito, se va a ver, como está sobre un color clarito, no se va a ver bien en pantalla. Llévatelo, Henry, por favor, a pantalla completa. Miren estos reclamos ciudadanos, estas banderas, igualdad, miren lo que va siendo descrito aquí en este gráfico. No más AFP, que es el sistema de jubilación privado, el reclamo de sueldos dignos, el reclamo de salud, de educación. Y del otro lado, chiquiticos, miren cómo avanzan ahí los medios de prensa como pueden. Y miren del otro lado cómo el político, el carro, está allí detenido. Todo lo que va pasando en esas dimensiones, como el pueblo enorme, los medios de comunicación mostrados más pequeños y el carro con ese golpe asestado van describiendo lo que va pasando en la nación chilena. Donde hay propuestas, hay que decirlo. Vamos a ver, ¿de qué se trata? Hay una asamblea constituyente, ese es uno de los pedidos, una de las propuestas. ¿Para hacer qué? Para redactar una nueva constitución. La estatización de los servicios básicos, agua, luz, transporte, la nacionalización de los recursos naturales, el cobre, el litio, los recursos que da el mar, una democracia directa, piden plebiscitos vinculantes, penalización de la corrupción, porque políticos y grandes empresarios han estado involucrados aquí. Piden que se reivindiquen los pueblos originarios, el respeto, el devolución de la tierra ancestral. Salud, educación, pensiones dignas. ¿Por qué? Porque aquí un pensionado cobra $400 que no alcanza para nada en Chile. Así que fíjense que también hay mucho material preparado, muchas cosas que se dicen y ahora vamos a hacer una pausa para luego pasar a mostrarlo y sumar análisis. Aquí lo esperamos. Este viernes, diversos sectores de la sociedad inician una nueva huelga general contra 30 años de aplicación de medidas neoliberales en la nación suramericana. Según informes publicados por autoridades del gobierno, se han presentado más de 350 focos de protestas a nivel nacional, lo que contradice el discurso mediático favorable al gobierno que intenta vincular las protestas con actos vandálicos. Bajo la consigna "No estamos en guerra, estamos unidos", los estudiantes, mineros, funcionarios públicos, estudiantes e indígenas tomarán las calles pese al despliegue inédito de carabineros, las Fuerzas Armadas y agentes policiales que han cobrado la vida de 15 manifestantes, de los cuales 7 han sido identificados según el Ministerio Público. Un último informe realizado por el Instituto de Derechos Humanos reveló que desde la aplicación del estado de emergencia se han registrado 1.894 detenidos, 269 heridos por arma de fuego y 5 muertos por agentes del Estado. Tras el llamado del presidente Sebastián Piñera a un diálogo entre la oposición y el gobierno con el fin de poner fin a las protestas, no obstante, los partidos de oposición decidieron no acudir al Palacio de la Moneda. Hoy, en Agenda Abierta, visibilizaremos las exigencias de los diversos movimientos políticos, sociales e indígenas que hoy inician esta huelga general. Me espera Alejandro Kirch en la Nación Chilena. Vamos con él. Hola, buenos días. Desde Santiago de Chile. Esta es la jornada, hoy miércoles, del gran paro nacional anunciado por las centrales sindicales y las organizaciones sociales, junto a los movimientos que están participando de esta gran sublevación, rebelión. Es difícil darle un calificativo nacional que se está viviendo. Es un estallido
social de una gran magnitud. Por verse está el impacto de las medidas anunciadas anoche por el presidente Sebastián Piñera con el fin de mitigar, reducir, tal vez desmovilizar esta protesta que ya lleva 5 días seguidos y que ha arrojado una cifra oficial de 15 muertos. Sin embargo, se estima que pudieran ser más. Estas estimaciones de las violaciones a los derechos humanos son bastante todavía vagas, inciertas, puesto que en la noche, durante el toque de queda, una multitud de videos van señalando estos abusos, disparos a quemarropa por parte de militares, torturas, arrestos arbitrarios de dirigentes, por ejemplo, anoche denunciado por Telesur exactamente, por nuestra colega Paola Dragnich, de una periodista internacional y de 2 dirigentes secundarios, de estudiantes secundarios, desde dentro de sus casas. Entonces aquí se está produciendo una situación en la cual no se sabe si el mensaje conciliador del presidente Piñera conjuga o no con las declaraciones bastante duras de algunos jefes de las Fuerzas Armadas y sobre todo del comportamiento de la policía y del ejército en sus actividades represivas. En la noche es principalmente el ejército, en el día quien hace el trabajo sucio son las fuerzas especiales de carabineros. Bueno, en resumen, el presidente anunció una serie de medidas que tenderían a satisfacer, por así decirlo, las demandas del movimiento social. Entre estas medidas está el aumento inmediato de 20% de la pensión básica solidaria, el aumento en 20% del aporte previsional solidario, el aumento de las pensiones básicas, aporte de recursos fiscales para complementar el ahorro previsional, aporte de recursos fiscales para mejorar las pensiones de los adultos mayores no valentes, discusión inmediata de un proyecto de ley para un seguro de enfermedades, creación de un seguro de medicamentos, ampliación del convenio con farmacias, ingreso mínimo garantizado de unos $500 para todos los trabajadores con jornada completa, congelación de tarifas eléctricas, en fin, una serie de medidas en las cuales nosotros vamos viendo que el principal factor común es que el Estado se hace cargo de las demandas sociales y no se toca el modelo neoliberal que es el centro de la protesta. Así las cosas, Alejandro. Mira, rápido, en red social Twitter, ¿cómo le responden? Los anuncios del presidente, están respondiéndole a Piñera, son solo medidas falsas que no cambian en nada las cosas. Más dinero para quienes ya tienen nuestro dinero. Quédense, por favor, ampliando en este gráfico. Vamos de una vez. Así el gráfico se ve más grande. Palacio de la Moneda, le pusieron atrás la figura de Sebastián Piñera. ¿Y por qué dicen más dinero para quienes ya tienen dinero? 1. El aporte estatal para aumento de pensiones solidarias. ¿Qué quiere decir? Más dinero para las AFP, que son las empresas de jubilación privada. 2. Seguro para enfermedades y medicamentos. Abrir ese espacio implica darle más dinero a ISAPRES, que es quien gestiona, las empresas de salud que gestionan justamente esos 2 puntos, enfermedades y medicamentos. 3. Ampliación nacional del convenio con farmacias. Más dinero para el poder farmacéutico. 4. Ingreso mínimo garantizado de 350.000. Más dinero para las empresas. ¿Por qué? Porque con esto dicen, están solamente moviendo lo mínimo del consumo. Se mueve más eso, quien embolsilla más, el que lo vende. 5. Mecanismo de estabilización precio de luz. Más dinero para la industria energética, que está privatizada en Chile. Hay que entender esto justamente para saber que sí, ayer hubo anuncios del ministro de Hacienda. Pero ¿y por qué entonces hoy insiste la sociedad chilena en ir de nuevo a un paro y decir no queremos más de estos 30 años de pinochetismo? Tenemos una pregunta en Twitter y ya me espera Walter Ortiz en el espacio de análisis. Voy con la pregunta en Twitter. Necesito que se sumen y si quieren que yo pregunte algo al invitado, este es el momento de escribir. Protestas, cacerolazos, desobediencia civil se extienden por todo Chile. ¿Alcanza con el perdón que pidió ayer el presidente Piñera? Vamos a mover esta votación porque recién la pusimos al aire. Así las cosas, me preparo con Walter Ortiz, que de inmediato se suma a hablar de Chile porque es un analista internacional, porque tiene la información, está preparado, es docente y es articulista. Aquí hay un combo enorme de matrices que se juntan y por eso quiero ir con él y de una vez abrir ese espacio. Mientras en Azerbaiyán, Venezuela está entregando la presidencia pro tempore del Movimiento de Países No Alineados. Parece que no tiene nada que ver
Sí, está relacionado, sí. Walter Ortiz, nuestro invitado en piso, está en capacidad de abrir también este espacio de análisis sumando Chile. Así las cosas, vamos a ver. ¿Viste cómo te presenté, no? No. Y no les conté que en la previa estábamos hablando de las protestas. Me ruboricé por tu culpa, ¿viste? Me ruboricé. No les conté que en la previa hablábamos de las protestas que se dan en Panamá. Ah, sí. Y yo en el Moise, en Haití. Dijimos, ¿qué continente movido? ¿Qué está pasando? Se movió de repente. Bueno, los pueblos de América Latina reaccionando, o sea... Y Venezuela el Dios mercado se ha pretendido imponer como una lógica. De hecho, aquí en el caso de Venezuela se pretende imponer como la gran solución en un escenario post-chavismo que no han logrado imponer a pesar de 6 años de insurrección política total y de abandono de la ruta democrática para tratar de derrocar violentamente al gobierno constitucional de Venezuela. Evidentemente... Hablemos de nuevo de ese abandono de la ruta democrática por lo que implica esa frase en Chile en este momento, donde hay un abandono de la ruta democrática, evidentemente, por parte de las fuerzas civiles, los movimientos en la calle diciéndole a Piñera, 30 años de pinochetismo, no queremos más. Es que el problema es que en el caso de Chile la democracia formal de la transición política de Pinochet a la democracia formal de los gobiernos de la concertación, luego gobiernos de derecha, no generó ningún cambio sustancial desde el punto de vista económico. Es decir, el programa económico que se instauró con la doctrina de shock a partir del golpe de Estado Allende se mantuvo tal cual. Generó para los de siempre que juntan en el bolsillo. Por supuesto, pero me refiero a los pueblos. Es decir, no generó ningún beneficio. Cuando uno ve Chile y ve los sectores del mercado financiero, hasta economistas, etcétera, etcétera, nos colocan a Chile como la gran panacea, el ejemplo de una economía sana, una economía en crecimiento. Uno no descarta que puedan haber elementos de crecimiento allí, ojo, pero el problema es la igualdad o la desigualdad que eso pueda generar. El reparto de la riqueza. El reparto de la riqueza. Entonces, cuando nosotros vemos ahí en el gráfico que mostrabas ahorita, uno tiene que entender que en el caso de Chile hay un modelo absolutamente liberalizado de economía, es decir, ahí no hay campo social en ningún aspecto, ni en el aspecto de la salud. Liberalizado de economía? El aspecto salud está absolutamente privatizado. Usted quiere acceder a algún tipo de sistema de salud, tiene que pagar un seguro privado para eso. Usted quiere acceder a un sistema de pensiones, tiene que pagar. Digamos. No, no hay nada. No hay nada, no hay absolutamente nada. Sea que esto sea tomarse la atención, alto, a lo medio, mejor, por lo pero menos, sirve. pero que sirva. No hay nada, no hay absolutamente ningún sistema que ni siquiera te recibe para darte ningún tipo de auxilio o apoyo. Es decir, si tú tienes una situación muy grave de enfermedad, te mueres. Porque también la prevención sigue siendo no hay parte esquema del de alimentación, los jóvenes en Chile tienen que pagar unas universidades privadas, prácticamente son créditos leoninos, prácticamente te hipotecas por generaciones y generaciones, así como hipotecan estados, ya están hipotecando a seres humanos, como sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos sucede así, es decir, si usted no tiene la posibilidad de pagar, estamos hablando de clase media media blanca, fundamentalmente. Gente de 65 años que todavía tiene la cuota de la universidad. No tienes para pagar, simplemente usted no puede llevar a sus hijos a la universidad y no tiene futuro, finalmente. Entonces, lo que estamos viendo es que el Dios mercado, ese Dios mercado tan perfecto que nos quieren vender en América Latina como la gran panacea, bueno, se está socavando a la luz de todos los analistas, que creo que ninguno se esperaba esta situación, y a la luz de el levantamiento de los pueblos, que finalmente dicen, oye, no puede ser que después de 40 y pico de años en Chile, tú me estás vendiendo un modelo y resulta que ese modelo no me está generando un futuro. Nosotros necesitamos trascender a otra cosa, y lo están haciendo evidentemente desde un proceso de levantamiento que tiene sus propias características, ¿no? ¿Sabes que anteayer en Argentina se dio un movimiento frente a la Embajada de Chile en Buenos Aires? Se dio un movimiento de respaldo, de apoyo al pueblo chileno. Se generaron disturbios, hubo más de 13 detenidos allí en ese episodio. Un solo chileno, el resto de los ciudadanos era de origen argentino. Y una chilena allí, en el momento de hablar frente a la prensa, que también dañaron cámaras de televisión, golpearon camarógrafos, golpearon periodistas,
en el momento de hablar ante la prensa, esta niña muy joven dice, nosotros somos el laboratorio en proceso en América Latina. Y esa frase que parece que no suena a nada o que parece de un manual marxista, sí, yo creo que tiene una trascendencia fundamental hacer entender o contar qué dijo ella en sus palabras. ¿Qué quiere decir? Que Chile hoy, después de los Chicago Boys y todo lo que hemos tenido en los 30 años en nuestra América, ¿qué quiere decir? Que aún hoy esta ciudadana joven diga, somos el laboratorio de la región. ¿Quién cocina algo en el laboratorio? ¿Qué cocinan? ¿Qué ingredientes usan que nos dejan afuera del menú? Evidentemente, aquí hay que irse tiempo atrás. El derrocamiento de Salvador Allende generó no solo echar al piso todos los avances que había logrado el programa de la Unidad Popular, sino que también generó un estado de cosas político, sobre todo amparado en el apoyo del gobierno entonces de Richard Nixon, amparado en la élite política de los Estados Unidos y ante el silencio sepulcral de toda la comunidad suramericana, la comunidad latinoamericana, tal vez con algunos destellos por allí que denunciaban algunas cosas, pero lo cierto es que eso acabó con toda una generación de chilenos jóvenes que fueron asesinados o desaparecidos por la dictadura. Pero aparte de eso, entra este proyecto de laboratorio que es la entrada de Milton Friedman con un conjunto de políticas llamadas neoliberales que fueron como el primer arranque, el primer espacio territorial en el cual se implementaron esas políticas que luego serán perfeccionadas ya en el centro, pues digamos, aplicaron en la periferia, como lo ven ellos, y luego se fueron al centro, entonces salió Reagan, salió Margaret Thatcher y salió unas políticas desde el punto de vista económico de lo que llamaron el conservadurismo en ese momento. Cuando hablamos de laboratorio es que evidentemente todo ese proceso que ha venido sucediendo sin ningún tipo de cambio, independientemente del cambio de personajes políticos que hayan estado en la presidencia de Chile, al punto que ni siquiera la Constitución chilena en su profundidad ha sido cambiado, bueno, generó todo un proceso de privatización de todo cuanto pudiera ser privatizable. Es decir, se aplicó todo un programa económico de privatización de la salud, de la educación, de generación de crecimiento económico, como tú bien dices al principio, para el bolsillo de unos grupos económicos específicos y para el beneficio de grupos políticos específicos, pero no para el beneficio de las grandes mayorías populares y mucho menos para el beneficio de los jóvenes que esas generaciones que están creciendo ven que su futuro está hipotecado porque para ir a una universidad tienes que pagar un crédito que tienes que pasarte como 30, 40 años para pagarlo. Entonces prácticamente no tienes futuro. Te vas a morir pagando el crédito para poder graduarte en una licenciatura universitaria, solo por ponerte un ejemplo. Entonces evidentemente cuando esta amiga chilena habla de eso y habla del laboratorio, se está refiriendo a eso que se implementó en el momento en el cual derrocaron a Salvador Allende y vino todo el aparataje del gobierno de los Estados Unidos, de esa élite, a imponer con su doctrina de seguridad nacional, a imponer con su doctrina Monroe, a imponer con sus políticas económicas de laboratorio, con Milton Friedman, a traer ese esquema privatizador a Chile y luego irlo drenando por toda América Latina. Eso generó las grandes convulsiones sociales de los años 80 y 90 del siglo XX, que luego desembocarán en la ola de izquierda de los años de finales del siglo y de los años subsiguientes. Todavía me acuerdo de la frase de los 80 y de los 90, de cómo ellos se referían a los otros, y ahí la profunda grieta, porque la grieta no es de 10 años a esta parte y del progresismo y de lo que hizo uno y otro de 10 años a esta parte. No, hablamos de una grieta ni siquiera es un tema referido a gobierno, no, es un tema de sistema. Y si estás adentro y si estás afuera, exacto, si van contra ti o tú vas contra los otros. Exacto, o sea, no se trata de que tú lo pretendas resolver diciendo, bueno, ¿por qué no lo hiciste antes? Ajá. ¿Por qué antes, en vez de tú decidir autorizar un aumento del tema del metro, que fue lo que desembocó, digamos, fue el disparador? Pesos. Bueno, pero ¿por qué antes no agarraste y dijiste, antes de yo aumentar el metro, me lanzo toda esta chorrera de cosas que decidí ayer? Ah, resulta que el pueblo se te levantó, tú no lo esperabas,
porque tú creías que ese modelo maravilloso del Dios mercado, que todo lo regula, pero que no regula nada, que finalmente lo que favorece son procesos de desigualdad, en donde los que ganan son los ricos y los que pierden son ya todos los pueblos, todo el pueblo en general, porque cada vez es más ancha la desigualdad en Chile. Bueno, eso estalló, ese modelo estalló. Era lo que te decía la última vez que conversábamos, el problema es que el neoliberalismo en América Latina no es una posibilidad en el futuro y hay factores políticos todavía en la región que pretenden defender eso. Claro, están trabajando al amparo y protección y orden de los Estados Unidos y pretenden vendernos eso todavía como un modelo viable. Eso no es viable para América Latina ya. A tal punto no es viable que antes de irme a la pausa muestro lo de Panamá, porque si no van a empezar a tosigarme con el teléfono. Marcela, están hablando, dijeron algo de Panamá y no me dicen nada. ¿Panamá qué es? Estudiantes de la Universidad de Panamá, jornada de ayer, saltaron una cerca, una valla de la Asamblea Nacional. Hay imágenes en redes sociales mostrando eso, aquí las tenemos para que ya tus alumnos, los televidentes de Agenda Abierta vayan diciendo, van en orden, porque si no me dicen siempre, sueltan tantos conceptos cada vez que se juntan a debatir y a hacer análisis que no se entiende. Cuando hablamos de un modelo desigual, cuando hablamos de que los pobres vamos pagando el precio de esas decisiones de nuestros gobernantes, ahí tenemos el ejemplo de Panamá. A la vuelta vamos a seguir hablando de lo que pasa en Chile, de este punto planteado justamente para el análisis de hoy, cómo hacen en Chile para seguir con la constitución de Pinochet y qué pasos se plantean ahora en medio de este estallido social. Cuando yo le digo que me espere, créame, hay más contenidos, vamos a ir al hueso justamente de este tema. Así está planteado nuestra agenda abierta, una pausa muy pequeña y regresamos. Si recién pone la tele y eligió Agenda Abierta, gracias por elegirnos. Fíjese, tenemos en Twitter un interrogante. Protestas, cacerolazos, desobediencia civil en Chile se extienden por todo el país. Preguntamos, ¿alcanza con el perdón que pidió ayer el presidente Piñera? Allí más de 300 participaciones ya en ese espacio de debate. Ya vamos a ver cuántas respuestas obtiene la opción 3. Muere el modelo pinochetista. Y voy con Walter Ortiz, que es analista internacional, nuestro invitado a esta hora, a preguntarle, ¿agoniza realmente el modelo pinochetista? ¿Está el espacio planteado ya para preparar un nuevo horizonte, una nueva constitución en la nación chilena? Mira, dependerá fundamentalmente de que la protesta social que hay en estos momentos se convierta en algo un poco más estructurado políticamente. Yo he visto que hay factores políticos en Chile, el Partido Comunista y algunos movimientos sociales que están hablando de la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, porque bueno, finalmente la Constitución sobre la cual está sentado el Estado chileno y la sociedad chilena es la sociedad que dejó Augusto Pinochet. O sea, de hecho eso fue lo que le permitió entregar en un momento determinado el poder, pero digamos, cambiar simplemente el personaje, seguir él impunemente como finalmente siguió, incluso murió en impunidad, y que no cambiara mayor cosa. Entonces, creo que lo importante aquí es que esa protesta vaya más a fondo en el sentido de, creo, buscar cambios estructurales. Pareciera que está ganando terreno la necesidad de un cambio profundo que no tiene que ver, repito, no es un tema del gobierno de Piñera. El gobierno de Piñera yo creo que cometió un gravísimo error al pretender aplicarle a una generación del siglo XXI lo mismo que se aplicaba en la Operación Cóndor, lo mismo que se aplicaba en otros espacios, y en el momento en el cual eso se pretende aplicar en cualquier país de América Latina va a pasar lo mismo. O sea, porque finalmente lo que hay es un problema de fondo, hay un mar de fondo del cual simplemente Piñera ha contribuido, pero es uno más dentro de un sistema político que simplemente no le está sirviendo para el beneficio ni para la construcción de un futuro posible a esos ciudadanos. Renuncio Piñera está posicionado desde hace días ya como etiqueta en red social Twitter. Ya vamos a ir a esa etiqueta, vamos a tomar 2 o 3 tweets de ahí para mostrar justamente ese pronunciamiento ciudadano. Para entender ese renuncia Piñera hay que entender también o mostrar al menos o referirnos a las palabras de ayer en la locución presidencial de Sebastián Piñera. Ante el pueblo chileno dijo que pedía perdón. Y ahí viene mi otra pregunta, Walter. ¿Ese perdón bastará
para echar atrás el renuncia a Piñera, que ya es un clamor generalizado en Chile? Bueno, mira, él está tomando, él pide perdón y toma medidas para tratar de ganar tiempo, fundamentalmente, y para tratar de apaciguar algo que ni siquiera a través de un proceso de abierta violación de derechos humanos, porque si le entregas al ejército de Chile que se encargue de eso, es decir, hay estados que tienen procesos de uso proporcional y diferenciado de la fuerza y que tienen mecanismos como para eso, pero sabemos el ejército para qué es, o sea, evidentemente, y además con toda la lógica de funcionamiento de ese estado, que ya, te repito, viene desde el mismo proceso de la dictadura de Augusto Pinochet. Evidentemente él está tratando de ganar tiempo. Yo lo considero muy difícil si no existe la voluntad política de revisar a profundidad. Es decir, porque los movimientos que estamos viendo en Chile son movimientos de gente muy joven. Es decir, de gente muy joven que dice, que se coordinan me por vendieron WhatsApp, esta economía como una maravilla, me vendieron esta sociedad como una maravilla, pero yo no veo futuro. O sea, ¿dónde está mi futuro allí? No me veo representado allí. Entonces hay como un cuestionamiento a profundidad. Haces mucho hincapié en la posición de la juventud chilena en este momento, Walter. Sí, porque es que si vemos Chile, es que hubo toda una generación post-Allende que fue aniquilada. No es que fue excluida, no es que fue desplazada, no. La mataron, la asesinaron, la eliminaron. ¿Para qué? Para aniquilar todo el proceso democrático socialista que estaba construyendo el programa de la Unidad Popular de Allende. Evidentemente hay una nueva generación que ha venido creciendo y que ha visto que todo lo que se instauró post-Allende beneficia a pocos, pero a esos muchos no los beneficia. Y evidentemente por eso es que se ponen de pie y reclaman, oye, ¿dónde me veo yo en mi futuro con este modelo? Entonces empieza el cuestionamiento profundo a los temas, donde la renuncia de Piñera no modifica en sustancia el problema, no modifica la necesidad de cambios profundos en esa sociedad. Por eso es que yo creo que el tema de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente y de hacer una revisión estructural de esa sociedad, yo creo que es un llamado bien interesante porque toca los temas que tienen que ver con todo el proyecto de laboratorio que se instauró en esa sociedad. Pero ¿qué van a decir ahora los chilenos si la constituyente cuando se hizo acá en Venezuela fue terrible la voz contraria que recibió de ese lado del mundo? Y ni hablar justamente con la modificación de la Carta Magna. Así que tratarán de hacer una campaña de terror, la misma que pretenden darle a Venezuela y al presidente Maduro la única y exclusiva responsabilidad de todo cuanto está sucediendo. O sea, es pretender endilgar en otro y no mirarse el ombligo y ver las situaciones sociales que tienes en tus propios países. Porque en todos los países de América Latina, y eso incluyó Venezuela, tiene una cantidad de problemas y una cantidad de dificultades que tiene que saldar. Pero evidentemente, si tú, en vez de ocuparte de los propios problemas de tus pueblos, estás todo el tiempo hablando de Venezuela, de Venezuela, de Venezuela y de Venezuela, y para donde te mueves hablas de eso y te olvidas de eso, en algún momento vas a tener que virar y ver la situación de tu propio pueblo, y hay algunos que no lo han hecho, y fíjate en la situación en la que estamos. No voy a mostrar el meme, porque hoy temprano acá en Venezuela está dando vuelta un meme con el presidente Maduro y sus bigotes cual Superman, volando por todos los pueblos y supuestamente contagiando la semilla libertaria, imagínense. Una cosa insólita. Hay hasta analistas políticos que la sopesan y hasta argumentan sobre eso. Una cosa impresionante. La cuestión es que de la hipótesis a la evidencia hay un paso gigante que no puede ser cumplido. No hay manera. Respuestas en Twitter, vamos a ver. Respuestas, así cerramos Chile y nos vamos a lo que pasa en Azerbaiyán, que también está relacionado con Venezuela y con nuestros pueblos que están diciéndole a Estados Unidos, señores, así no. Chile, cierro Chile. A ver, ¿quiénes dicen que sí alcanza con el perdón que pidió ayer el presidente Piñera? Solo el 4%. ¿Quiénes dicen no alcanza? El 70%. Y muere el modelo pinochetista, 26%. Ya estaba agachada acá arriba del monitor y me auxilia en producción diciendo 26, Marcela, ya no ves si es 26 o 28. Así las cosas. Cierro Chile. Me preparo a presentar un nuevo tema en esta agenda abierta. ¿Puede reproducir la información? Sí, solo sí, lenguaje jurídico, cita como fuente Telesur, porque finalmente ahora la información que le demos relacionada con una reunión, un encuentro que se da en Azerbaiyán, también va dando una movida y una vuelta de ajedrez político
global a lo que está ocurriendo. Fíjense, voy a las imágenes, me preparo. A ver. Arrancó en la ciudad de Bakú la reunión preparatoria hacia la 18ª cumbre del Movimiento de Países de los No Alineados, bajo una serie de actividades con altos funcionarios, representantes del gobierno y empresariales. Durante la primera jornada inaugurada el pasado lunes, Venezuela, como presidente pro tempore, encabeza las mesas de trabajo instaladas que formalizarán la cumbre internacional con la participación de presidentes y jefes de gobierno a realizarse en la capital de Azerbaiyán entre los días 24 y 25 de octubre. La reunión multilateral busca afianzar la lucha establecida en la pasada cumbre realizada en Venezuela y dar seguimiento a la declaración política de Caracas. De la misma forma, la reunión multilateral llevará la discusión de los avances en el proceso de revitalización del movimiento en consonancia con los 10 principios de Bandung, que busca darle continuidad al fortalecimiento del organismo y sus posiciones frente al asedio multiforme imperial contra miembros del bloque. Se espera además que Venezuela traspase a Azerbaiyán la presidencia pro tempore del Movimiento de Países No Alineados durante la plenaria de jefes de Estado y de Gobierno. Esta mañana, en Agenda Abierta, informaremos sobre la reunión de cancilleres del MNOAL Pauta en Bakú, al tiempo que destacaremos logros, avances, fortaleza y la unidad del organismo. Como el libro de la selva, decíamos aquí, andamos aprendiendo a pronunciar Bakú, Bandung, nombres de Azerbaiyán. Antes de entrar al estudio, a los integrantes más jóvenes de este equipo les mostré música tradicional como el pop de Azerbaiyán, donde había múltiples tweets diciendo cómo mueven las caderas. Les dije, ¿creen que pasa solamente en el Caribe? No, así que este espacio ahora es conociendo Azerbaiyán y conociendo un hecho trascendental, importante, aunque nuestro invitado me dice, para mí es más de lo mismo, de lo que ocurre. Le cuento, conferencia de Bandung, establecida en Indonesia en 1955, contra el colonialismo, dio paso al Movimiento de Países No Alineados, al MNOAL, que tiene sus principios. Y aquí vamos a ver algunos de ellos. Respeto a los derechos humanos y principios establecidos en la Carta de Naciones Unidas. Respeto a soberanías e integridad territorial de las naciones. Aquí hay un postulado que indica abstención de usar la fuerza en contra de la independencia de cualquier país. Principios de Bandung, estamos hablando. Solución pacífica de conflictos internacionales de conformidad con la Carta de la ONU, algo que Trump no cumple, señores. Promover intereses mutuos y de cooperación. Además, cuando hablamos de logros de estos países no alineados, además de una tesitura en marcha que insiste en la paz, la idea es avanzar en el multilateralismo para lograr esa paz. Facilitar consensos, que está mal escrito, consensos va con S, y compromisos internacionales. Establecer soluciones pacíficas sobre desarme, evitar proliferación de armas de destrucción masiva. Recuerden que nuestro invitado también es docente, así que mientras tanto, mientras va leyendo, va corrigiendo. Y resoluciones sobre crisis migratorias es uno de los temas en estos últimos años abordados por el movimiento de no alineados. Ni hablar de la coordinación en la lucha contra el terrorismo, contra grupos armados, apoyar la causa palestina y la causa del pueblo saharaui. Hay una cita del canciller Jorge Arreaza, que está presente en este encuentro, afirmando que el MNOAL estableció avances en la lucha anticolonialista. Dijo, nuestro movimiento va a instalar un grupo de trabajo que se va a dedicar todos los años a ver cómo los países se enfrentan y superan el efecto de las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales que aplica Estados Unidos. La idea es ir ante la Corte Internacional de Justicia a denunciar y pedir opinión jurídica sobre las decisiones en materia de terrorismo económico que ha ido tomando Estados Unidos. Así las cosas, me quedo ahí ya con ese concepto para ir a ampliarlo con nuestro invitado. Y luego, cuando hablamos de objetivos concretos logrados en estos 6 meses de presidencia pro tempore de Venezuela, tenemos que se ha reactivado el capítulo MNOAL en París, en la UNESCO.
se ha establecido el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz en este año 2019, pero por sobre todas las cosas, en estos 6 meses en Venezuela sigue triunfando la paz, siguen abiertos mecanismos políticos para justamente seguir trabajando por la paz y no solamente en este país, sino por la paz mundial. Sigue en el piso acompañándonos Walter Ortiz, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, articulista también, escribe en el Correo del Orinoco, le gusta la palabra y le gusta este método de debate para ir abriendo justamente espacios de pensamiento y reflexión. Walter, has tenido allí lo que está pasando en función de este MNOAL. Quiero mostrarles también luego un video que BTV va sumando con la información y con el seguimiento que se hace al pronunciamiento de Arrasa. Creo que no es menor ya empezar a trabajar en líneas muy realistas, con estrategias, con un plan de trabajo. Azerbaiyán va a asumir la presidencia pro tempore. Está planteado este espacio de trabajar contra el terrorismo económico que aplica Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Y cuál es la importancia de establecer esta base clara? Mira, el posicionamiento, yo ahorita recuerdo, lo primero que se me viene a la mente fue en la intervención de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez de Venezuela, cuando posicionó el tema del pentágono económico. Es decir, porque antes uno asociaba el tema de bloqueos, de ataques, simplemente con una concepción militar, una concepción del uso de la fuerza militar para eso. Evidentemente lo que hemos visto en el desarrollo del debate del movimiento de no alineados ha sido fortalecer, en primer lugar, el multilateralismo como elemento central para construir un nuevo relacionamiento de las naciones o de los países. Y en segundo término, el tema del combate al ejercicio unilateral de una multiforme cantidad de acciones que finalmente procuran arrodillar pueblos enteros, derrocar gobiernos, destruir instituciones y finalmente colocar todo ello al servicio de intereses que no son precisamente los intereses de los pueblos. Pentágono económico. Vayamos a ese concepto, porque no solo tiene un título vendedor, sino que cuando uno lo lee rápido, después del efecto de la repercusión, rápido aparece cómo podría estar constituido, qué podríamos hacer para ponernos en una lucha, en una afrenta clara frente a ese pentágono económico que los otros nos quieren imponer. Hay como dos vertientes. Cuando y hablamos hasta del tema diría que ya nos han impuesto. Sí, claro. Hay dos, de hecho, ya eso era antes que venían grandes declaraciones, eso ya no, ya eso era antes. Ahorita haces las cuestiones y simplemente se desarrollan. Generas el bloqueo, generas los ataques y eso corre. Y después yo trato de ver con la posverdad cómo acomodo eso en función de mis intereses. Porque estamos en el siglo XXI, eso era el siglo XIX, el siglo XX. Pero lo cierto es que hay como dos grandes vertientes. Lo primero tiene que ver con el ataque a todos los mecanismos propios de los bloqueos, las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales, fundamentalmente en materia económica, que ya son globales y que tienen como principal actor en estos momentos a los Estados Unidos. Cuba, Irán, Venezuela, Irán, Venezuela, la guerra Corea del Norte, con China. La cuestión arancelaria con China, amenazo a México cada vez que me provoca, si no me gusta la política migratoria mexicana, la amenazo de aranceles con Canadá, aranceles a Europa, o sea, digamos, hay todo un proceso de medidas que son abiertamente violatorias, no solo de la Carta de las Naciones Unidas, son incluso abiertamente violatorias de las normas de la Organización Mundial del Comercio. Evidentemente eso es una acción, es decir, la denuncia, por eso es que el movimiento de no alineados va a reforzar ahorita en la cumbre en Bakú el tema que decidió en Caracas, en la cumbre de Caracas, de reforzar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya como un elemento que refuerce no solo el tema de violaciones de los derechos humanos o simplemente juzgar a individuos o a políticos, sino también, oye, vamos a empezar a juzgar a países o a estados que están desarrollando medidas coercitivas unilaterales que finalmente están haciendo daño es a los pueblos. Tenemos el caso de Venezuela como el caso más reciente, eso fue de hecho denunciado
y hubo todo un respaldo ahorita en la 74 Asamblea de la ONU, hubo todo un respaldo del movimiento no alineados hacia Venezuela, que incluso se proyectó en la victoria de Venezuela en su aspiración a tener un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Entonces hay esas dos grandes vertientes, donde la segunda es muy importante, porque la segunda tiene que ver, cuando uno revisa el movimiento de no alineados, ve a China, ve a Rusia, ve a otros aspectos, ve evidentemente a Azerbaiyán, ve a la Asociación de Cooperación de Shanghái, ve la propuesta de desarrollo compartido de China, ve la propuesta de la ruta y la franja, y evidentemente uno está observando que más allá de Europa y de Estados Unidos se está desarrollando un nuevo relacionamiento económico que se puede comenzar a proyectar si la MINUAL empieza políticamente a cimentar acuerdos desde el punto de vista social, económico y político, más allá de las diferencias que históricamente tienen algunos de sus actores. Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque pareciera que hay un empeño por parte de Estados Unidos, por parte de algunos gobiernos europeos, aunque Europa en estos momentos no está en su mejor momento histórico, digamos. La Unión Europea está en una situación muy grave, fundamentalmente porque su principal acicate, que es Alemania, está pasando un trabajo enorme. Pero evidentemente esos dos factores... En un periodo de decadencia económica. En un periodo de decadencia económica, esos dos factores no parecen tener ni propuestas para los países desarrollados, los países en desarrollo, perdón, del sur, sea América Latina, sea África, y tampoco parecen dejar el empeño de querer imponer de manera unilateral sus visiones de mundo. Entonces, evidentemente, cuando estamos viendo que la MINUAL está avanzando en un carácter multilateral, incluso en la creación de un grupo de trabajo que defienda no solo ya lo de Bandung, del 55, los 10 puntos de Bandung, sino que avance en función de la construcción de un nuevo relacionamiento mundial, evidentemente vamos a tener cuestiones interesantes en esta cumbre que se va a dar en Azerbaiyán. Quiero ir a revisar las respuestas en Twitter, a ver qué me dijeron ustedes. El movimiento de no alineados, el MNUAL, se está reuniendo y reafirmando la no intervención y el respeto a la paz mundial. ¿La prensa visibiliza estas voces de paz o prefieren las de Trump y sus guerras? Preguntamos en Twitter. Titulares muestran guerra. A ver qué porcentaje me dan ahí. 0. ¿Nadie eligió eso? ¡Epa! ¿Trump genocida eligió el 100%? Ah, no, clarísimos, pero hace poquito que pusimos la pregunta. Así que vamos a esperar que siga avanzando y recuerden que a lo largo de este día vamos a estar atentos también a lo que pasa en Azerbaiyán. Walter, como siempre, muchas gracias. Gracias ¿Sí? a ti, Marcelo. Te quedas aquí, por favor, para aprovechar y mirar lo que está pasando en Bolivia, Perfecto. porque Freddy Morales me está esperando allí. ¿Sí? Freddy Morales a esta hora se suma desde la Nación Boliviana con información. Hoy temprano en pantalla de Telesur ha visto el pronunciamiento del presidente Evo Morales, candidato del MAS hacia la reelección. Ha dicho, hemos ganado, igual seguimos atentos al recuento de los votos. Y denuncio, ha dicho el presidente Evo Morales, un golpe de Estado en proceso. Freddy, ¿cuál es lo último? Hola Marcela, buenos días. Buen día. Queremos hacer precisamente un repaso de lo que ha sido esta denuncia formal del presidente Evo Morales en sentido de que está en curso un golpe de Estado con apoyo internacional. Resulta, Marcela, que en las últimas horas, sobre todo el Comité Cívico Pro Santa Cruz, inició anoche una huelga indefinida, muy violenta. Quemaron nuevamente el Tribunal Electoral de ese departamento, sus instalaciones, pero además mediante la fuerza se impone a los habitantes de la ciudad a acatar el paro indefinido, con la advertencia de los dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz de declarar hasta este mediodía si no se convoca a una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa. Si el Tribunal Electoral Nacional no convoca esa segunda vuelta, dicen que declararán presidente de este país al segundo, al perdedor, a Carlos Mesa. Ante esa situación, el presidente Evo Morales ha salido al frente y esta mañana, como señalabas, ha anunciado que defenderá el proceso democrático boliviano y el proceso electoral más sus resultados. Escuchemos al presidente cuando habla precisamente de los resultados en curso todavía, en proceso, de las elecciones del último domingo.
He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabía anticipadamente, se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Quiero que sepa el pueblo boliviano, también el mundo entero, hasta ahora humildemente aguantamos, soportamos, con paciencia para evitar violencia. No hemos entrado en la confrontación y nunca vamos a entrar en la confrontación. Pero quiero decir al pueblo boliviano, primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia. El presidente Evo Morales también ha agradecido el respaldo permanente de la población mayoritaria de este país a su administración. Ha señalado que en 4 ocasiones, ha recordado que en 4 ocasiones ha ganado las elecciones nacionales con ese respaldo, pero sobre todo con el respaldo y el voto del área rural. Veamos. Aprovecho mediante ustedes saludar y agradecer por este nuevo triunfo del movimiento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Reiterarles, es la 4ª elección consecutiva, ganamos democráticamente, ganamos en 6 departamentos, tenemos mayoría absoluta en diputados y senadores, faltó poco para tener 2 tercios, pero también ganamos con más de medio millón de votos al segundo opositor. Y gracias a todos los sectores sociales, a las regiones de los 9 departamentos por este gran triunfo. El presidente Evo Morales también ha destacado el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, que durante los últimos meses en realidad ha sido foco de los ataques de la oposición política al haberse venido exigiendo la renuncia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Escuchemos esta versión del jefe del Estado boliviano. Democracia, pero también hago un llamado a organismos internacionales, hago un llamado a personalidades del mundo, grandes defensores de la democracia, a instituciones, a defender la democracia que ha costado sangre y luto para recuperar y ahora implementar la verdadera democracia participativa, hasta decisiva, no solamente representativa. La democracia para mí no solamente es el día de las elecciones, la democracia para mí es reuniones permanentes con los distintos sectores sociales, no solamente con los movimientos campesinos, empresarios, profesionales, todos los sectores. Esa es la democracia. La democracia no termina en el día del voto. La situación en este momento, Marcela, es de absoluta normalidad en la ciudad de La Paz. Sin embargo, no pasa lo mismo en la ciudad de Santa Cruz, como dijimos antes, mediante violencia. Los dirigentes del comité cívico de ese departamento están obligando a las personas a paralizar y a cerrar, por ejemplo, sus comercios. Algo similar está ocurriendo también en Potosí y en Oruro, donde anoche se reprodujeron intentos de actos de violencia que fueron controlados por la policía. La campaña a través de las redes sociales para sembrar caos y para sembrar incertidumbre en la población continúa. Por ejemplo, señalando que hay desabastecimiento de carburantes, lo que es absolutamente falso. Eso lo demuestra, lo desmiente en realidad la realidad, precisamente porque aquí en la ciudad de La Paz, en los surtidores de carburantes, no existe ninguna cola que no sea la habitual de vehículos para abastecerse. Y el abastecimiento a nivel nacional es también absolutamente normal. Y lo mismo ocurre con la provisión de alimentos en los mercados populares y en los supermercados. Para el mediodía, Marcela, se ha convocado la primera movilización a favor del gobierno. En realidad ya fue convocada ayer por las organizaciones sociales que se declararon en emergencia para hacer respetar el voto que se ha emitido el último domingo. Este mediodía se reúnen en la Plaza San Francisco y luego marcharán por el centro de la ciudad los campesinos aymaras en defensa de la votación que hicieron el último domingo y que dicen ha favorecido al presidente Evo Morales para un nuevo periodo de gobierno.
Marcela. Gracias, Freddy. Será hasta la próxima. Ya me va faltando tiempo para otros temas para abordar en Agenda Abierta. Es el momento de despedirnos. Me queda la información de Colombia, que va a elecciones regionales. Se ha decidido el cierre de fronteras allí. ¿Se acuerdan cuando se hicieron las elecciones aquí en Venezuela y del otro lado colombiano se mostraban en contra del cierre de esa frontera, porque buscaban seguridad y que esos comicios se desarrollaran de la mejor manera? Bueno, ahora que está haciendo Colombia eso, hay que ver esa repercusión a la decisión del presidente de la nación. También me queda Mateo Grillé en suelo uruguayo para actualizarnos en los próximos espacios noticiosos de Telesur. Vamos a ir a ver cómo se prepara Uruguay para las elecciones generales del próximo domingo, lo mismo en Argentina. Hay muchos temas y muchas cosas que están ocurriendo no solo en nuestra región, sino en el mundo. Y allí está lo bueno. Cuando algo se mueve, algo pasa. Renovamos, cambiamos de energía y nos preparamos ya para ver otros puntos en estas 24 horas de nuestra Telesur, en esta Telesur en continuo. Iba a decir que le va acercando los hechos que generan noticia en el mundo. Soy Marcela Heredia, a quienes se sumaron en este día y por primera vez vieron nuestra pantalla y me escribieron, muchas gracias. A quienes todos los días tienen la sana costumbre de elegirnos, gracias también.